la editorial. La editorial que, bueno, tuvimos comentarios al respecto que los vamos a compartir. El título que pusimos en la mañana de hoy en nuestro Facebook hace mención a los jóvenes que vieron aparentemente una esperanza, quizás un horizonte, y por qué no, hasta un sueño. Y la pregunta o la admiración nos contagiaron, porque la charla que hemos tenido en las últimas horas con varios actores locales, desde vecinos, de dirigentes actuales y, ¿por qué no?, de dirigentes de otras épocas. Y cuando digo dirigente estoy hablando de la política, exclusivamente de la política. Dirigentes que cumplieron funciones en determinados momentos en nuestra localidad y que hacen a esto que charlábamos. Porque cuando uno mira, y esto lo decíamos con 2 o 3 dirigentes por separado que nos encontrábamos en la mañana de hoy, que estuvieron en la función pública, mirábamos cómo la gente en pleno centro de Necochea transitaba. Para colmo, en la mañana de hoy el movimiento fue superior, ya que los bancos abrieron desde las 8 de la mañana, y esto sorprendió a muchos o hizo que el movimiento fuera, después de un feriado, fuera distinto en la mañana de hoy. Y cuando mirábamos las personas que transitaban por la calle, contábamos a 10 personas que iban de un negocio a otro o se dirigían hacia el banco, y mirábamos que más de 6 personas de esos vecinos de nuestra ciudad que hacían sus actividades habían votado a Milei. Y cuando uno miraba, veía jóvenes y no tan jóvenes. Y nos preguntábamos, 6 y un poco más, porque si sacás la relación, el 62,50% más o menos, fue la gente que en Necochea votó a Milei. Algunos dirán, bueno, la suma del PRO, la suma de Cambiemos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, después vamos a intentar ver qué es lo que piensa la dirigencia actual sobre lo sucedido. Pero hoy, cuando observábamos y no había una cara de ofuscados. No los veíamos a la gente ofuscada. Quizás con la misma incertidumbre que hace unos días, quizás no. Pero no notábamos, digamos, un malestar. ¿Y qué vieron entonces? Porque uno está viendo que los jóvenes, cuando uno saca la relación del 83 a la fecha, la cantidad de nacimientos, representan un número alrededor del 40% de los habitantes del país que nacieron en democracia. No nacieron como nosotros. Y escuchaban los relatos, y cuando digo los relatos, hago mención, sobre todo en las PASO, que había, ¿cuántos eran en Necochea? 21 precandidatos a intendente. 21. ¿Qué escucharon? ¿O en qué vieron las esperanzas? Alguno dirá, bueno, pero en Necochea fue acotado. Ponele. ¿Pero te crees que no vieron también las exposiciones, aunque sea en cortos publicitarios, en todos los medios nacionales o provinciales, a esta cantidad significativa de precandidatos a presidentes, gobernadores, y en cada pueblo de intendentes, con el mismo sello, con el mismo partido político? Y en alguien vieron esperanza. Porque cuando uno ve de las PASO, luego las generales que ya no eran 15 a nivel nacional, sino que eran tan solo 5, ahí prestaron más atención. Y cuando vos analizás o mirás simplemente, ¿quién de los 5 les dio esperanza? ¿Quién? Sinceramente, ¿quién les generó a los jóvenes una esperanza distinta? ¿Quién o por qué
digo esperanza? Porque la esperanza quizás sea una cuestión de fe o de ánimo, quizás basada en el optimismo. ¿Quién le transfirió optimismo, expectativas a futuros favorables sobre determinados hechos o circunstancias? Pueden ser desde la fe, desde el mundo en general, la esperanza como un ánimo distinto que surge por ahí de un deseo anticipado ¿a qué? A que las cosas mejoren. Ahí es donde nos tenemos que preguntar, cada uno de nosotros, por una cuestión de años, por una cuestión de canas, las vivencias nuestras o las esperanzas nuestras por ahí eran, ¿cómo diríamos?, distintas a las de los jóvenes. ¿Por qué? Y porque depende de la educación, depende de la forma en que fueron o que vivieron las necesidades en el día a día. Y te reitero, alrededor del 40% de la población habla del año 83 a la fecha. Es decir, ya no son aquellos como nosotros que venimos de otras generaciones. También podemos llegar a decir, ¿acaso vieron un horizonte distinto? Claro, vos me dirás, che, pero el horizonte es siempre el mismo. Bueno, sí, ponelo en el mar, es una línea que la ves de alguna manera. Te vas a la montaña y el horizonte, bueno, te queda limitado por la montaña más cerca o más lejana, por la serranía o por las altas cumbres. A veces parece inalcanzable. Es más, es como que cuando uno va y cuando tiene una distancia, por más que recorra, siempre está lejos ese horizonte. Pero ¿acaso entre la esperanza, esa fe, que vaya a saber cuál lo vieron, en ese horizonte, quizás sea la meta, en esa geografía, si querés, de alguna manera, o sin embargo, en algo tan lejano que por ahí se lo pusieron más al alcance de la mano? Quizás le dijeron, mirá, el horizonte que ahora tenemos, seguro no lo vemos. No lo vemos por estas circunstancias y el hoy nos está determinando que casi el horizonte es infinito, que casi representa algo que ni siquiera lo identificamos. Terminamos siéndolo como imaginario, pero también en términos de acciones concretas, científicas si querés, la podemos ver en un amanecer o lo podemos ver en un ocaso. ¿Cuántas veces nos detuvimos los que tenemos edad a ver este horizonte y a buscar en el mismo algo que valga la pena? Le dijeron posiblemente, y no lo hemos escuchado, no lo esperes mañana. Es más, hasta plantearon años en adelante. Otros te decían ya mañana lo solucionamos. Hacé esto, seguime, síganme, dijeron algunos, que mañana lo soluciono, más allá de lo de hoy. Alguien por ahí le dijo, no, el horizonte no es mañana, el horizonte tiene una certeza distinta, que junto con la esperanza o la fe que tengas, en que si hacemos estas cosas, a la pucha, por ahí lo podemos ver. ¿Habrá sido eso? Le generaron un sueño de vivir en un país, si querés de alguna manera, en un país que los otros no los dieron, en un país que, bueno, que demuestra que las cosas se han hecho hasta ahora de una manera que no han dado resultado. Y nosotros que tenemos canas y tomamos nada más que la época de la democracia, del 83 a la fecha, ¿qué le contás?
¿Qué le decís a un joven que vio esperanzas en alguien, que miró un horizonte distinto y dijo, tengo ese sueño? Ese sueño lo tengo y por eso voy, y por eso me movilizo, por eso me muevo, por eso voto. Nos contagiaron. Y cuando pusimos esto, un amigo nos escribió en el Facebook, bueno, pero guarda que nos contagiaron como la gripe mortal. Posiblemente también. Pero y guarda que hemos vivido el COVID, y esos pibes vivieron el COVID, y ahí sí no tenían esperanza, no tenían un horizonte, menos que sueño, si no lo dejábamos salir, si no lo dejábamos correr en el parque, porque supuestamente hasta el aire nos podía contagiar. La pucha, que se vivieron momentos difíciles, y eso fue hace escasas horas atrás. Otros simplemente aplaudieron. ¿Qué significa, Nilda? Que simplemente te estamos haciendo pensar que por ahí lo que nosotros no vimos, ni siquiera vivimos, porque en los que tenemos ya años, te cuento desde el 73 a la fecha, y la verdad no es del 83, son 30 años más. Entonces ya la situación es distinta, porque ya hablamos de 10 años más, entonces ya no hablamos de 40, sino de 50. Y algunos, ya los más antiguos, te dicen, mira, muy pocas veces que voté gané, porque hubo épocas que no pude votar, pero del 83 hasta la fecha, bueno, por ahí fue así. Bea me dice, ¿sabrán de política? ¿O se entusiasmaron por la palabra libertad, sin ver realmente lo que dijo que hará? Posiblemente. ¿Y saben de política? Y nosotros sabemos de política, pero estamos peor que antes. ¿O acaso qué le digo yo a mis hijos? 5. No, mira que nosotros, los que peinamos canas, tuvimos la verdad. Y te dice, che, pero tenemos más pobre que toda la historia. ¿Y qué le digo? Por eso quizás tengan esperanza, que alguien les mostró un horizonte distinto y no la realidad de hoy. Y la realidad de hoy es que tienen incertidumbre, que tienen que pensar en que posiblemente su destino no sea nuestro país. ¿Qué tal? Ante esto, ¿qué le decimos a los jóvenes? Ahora, cuando parados en la puerta del café hoy, o frente a un comercio con otros vecinos, y mirábamos pasar a 10, y sabíamos que más de 6 de ellos votaron en Necochea a Milei, y no eran todos jóvenes. ¿Nos contagiaron entonces? ¿O los contagiaron? Esta es la realidad. ¿Qué le podíamos decir o qué hablábamos con dirigentes que tienen su antiguo, que estuvieron en la función pública local? Cuando haces este análisis, che, tan solo 3 y algo más votaron el pasado, o no votaron la esperanza, o no votaron tener un horizonte, o el horizonte que le mostraron era otro. Y no le permitieron ni siquiera tener un sueño, simplemente un relato. Hagámonos cargo que esta fue la realidad entre una y otra. ¿Les interesa la política? Es que la política no les solucionó nada a estos jóvenes. No le dieron un horizonte, la no política le dio un horizonte, le dio una esperanza quizás de que tengamos un país mejor. Y siguen los mensajes. Y de otra manera tampoco fueron viables. Ya se vivió lo que Milei propone, dolarización, privatizaciones, es regalar a medio país con el broche de oro que ahora se elimina el artículo 14 que protege a las indemnizaciones,
haciendo el fondo o en caja en que los intereses van a pagar de su propio despido, descontándole el sueldo el 12%. Y sí, pero ¿sabés qué? A mí me descontaron el 16% durante 10 años o más. Y tengo la mínima. ¿O acaso no nos pasa eso? Porque esto también es cierto. Los que votaron 30 años no vivieron el pasado que muchos vivimos. Las AFJP, por ejemplo, ¿sí? Coincido. Pero no les interesa, porque la realidad que vivimos hoy es peor. Y ¿sabés qué? Nosotros somos los que no vemos esperanza. Pero a 30.000 kilómetros, 20.000 kilómetros ayer las acciones de YPF crecieron el 40%, 38, 40%. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vemos? ¿O son los pibes que vieron eso? Nosotros, evidentemente, estamos viviendo en otro mundo. ¿Nos contagiaron? No lo sé. No lo sé. Pero de 10 que pasaban, más de 6 lo votaron en Necochea. En el país, más de la mitad. De 100, 56, casi 57. 12% casi de diferencia entre uno y otro. 12%. Millones de gente. ¿Nos contagiaron? Te la dejo pendiente para pensarlo y analizarlo. Pausa. Volvemos en minutos.